Bienvenida o bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, está cambiando las reglas del juego en educación: la inteligencia artificial. Es que ya es imposible no ver cómo herramientas como ChatGPT, Gemini y otras, irrumpieron totalmente. De golpe, cualquiera puede generar textos, resolver problemas, hasta código en segundos. Y esto, claro, representa un desafío enorme para las formas tradicionales de evaluar, ¿no? Para esta exploración nos vamos a basar en ideas de EdTech Talks en español. Y la conversación clave, la que intentaremos desentrañar hoy, no es tanto cómo ponemos barreras, cómo bloqueamos esto, sino más bien la pregunta es cómo acompañamos a los estudiantes en este nuevo escenario, cómo les enseñamos a usar la IA de forma ética, crítica y que les sirva. Ok, vamos a desempacar esto, porque la tensión está ahí, ¿no? O sea, ¿es la IA la nueva forma de hacer trampa fácil o es una habilidad laboral clave que tenemos que fomentar? Exactamente. Esa tensión es el centro de todo. Y la perspectiva que revisaremos, basada en la fuente, dice algo muy fuerte. Prohibir totalmente es insostenible. Y además quizás hasta contraproducente. Imagínate intentar prohibir calculadoras hoy en día, o procesadores de texto. Lo que se propone es más bien una transformación del rol docente. Ajá. ¿Transformación en qué sentido? Bueno, dejar de ser como policías buscando el plagio, digamos, y convertirnos más en mentores, en guías, que enseñen explícitamente a usar estas herramientas. O sea, cómo evaluar la info que da la IA, cómo citarla bien, y sobre todo, cómo usarla para potenciar el propio pensamiento, no para que lo reemplace. Y eso inevitablemente nos lleva a repensar la evaluación. Poner más el foco en el proceso, en la justificación, en la crítica, y no solo en el producto final. Hablemos más de ese dilema: miedo versus oportunidad. Es lógico que el primer miedo, casi instintivo, sea el plagio, la deshonestidad. El fantasma del copiar y pegar con esteroides de IA es real, preocupa. El material lo dice claramente. Pero si nos quedamos solo con eso, corremos el riesgo de perdernos la otra cara de la moneda, ¿no? La IA se está volviendo, pero a una velocidad increíble, una herramienta básica en muchísimas profesiones. Saber usarla, darle buenas instrucciones, evaluar lo que te da, eso ya es como una nueva alfabetización. Exacto. Y ahí es donde el miedo se puede convertir en oportunidad pedagógica. Si aceptamos que estas herramientas llegaron para quedarse, que van a ser parte del trabajo de las futuras generaciones, bueno, resistirse parece menos útil que adaptarse con inteligencia. Intentar prohibir a rajatabla puede ser un juego de nunca acabar. La tecnología siempre va un paso adelante. Pero más importante, negar el acceso o la guía sobre cómo usarlas podría ser privar a los estudiantes de desarrollar una competencia que va a ser crucial. Claro. Es como querer enseñar a nadar sin meterse al agua. La oportunidad está en enseñar a usar la IA como un copiloto, digamos, no como un piloto automático que te lleva sin que sepas a dónde. Entendido. No negar la herramienta, sino enseñar a manejarla. Y para eso hacen falta como reglas de vuelo, ¿no? El material propone unos principios bastante claros para usar la IA responsablemente en la academia. Menciona 3: transparencia, verificación y valor añadido. Suenan lógicos, pero ¿qué implican en la práctica? Son claves, sí. Y vale la pena verlos uno por uno. Empecemos con la transparencia. Es, básicamente, honestidad intelectual aplicada a esto nuevo. Significa que siempre hay que decir abiertamente si se usó IA, cuál y para qué parte específica del trabajo. Porque no es lo mismo usarla para corregir la ortografía que para generar todo el esquema de un ensayo, ¿verdad? Claro, son usos distintos. Exacto. Entonces, podrías poner una nota al pie o en la bibliografía que diga: se usó ChatGPT para generar ideas iniciales sobre X tema y revisar coherencia en tal sección. Lo interesante acá es cómo ese simple acto de declarar el uso cambia todo. Ya no es esconder algo, es reconocer una herramienta más, como citamos un libro. Fomenta la integridad. Justamente. Tratar a la IA como una fuente más que se declara. Tiene sentido. Y el segundo principio, verificación. Dijiste antes que la IA puede alucinar. Suena fuerte esa palabra. Es que es muy descriptiva.
Y es vital entenderlo. Las IAs generativas, sobre todo los modelos de lenguaje grandes, funcionan prediciendo la palabra más probable que sigue. Se basan en patrones de textos gigantescos que leyeron, generan textos muy fluidos, sí, pero no entienden el mundo. No tienen un compromiso con la verdad. Ah, ok. Entonces, una alucinación es cuando la IA te da información que suena bien, hasta convincente, pero es falsa, inventada. O te cita fuentes que no existen, podría darte fechas históricas mal, citar un estudio inventado, mezclar conceptos. Peligroso. Muy. Por eso la verificación no es negociable. La responsabilidad final de que todo sea verdad, preciso, sólido, es siempre del usuario humano. La IA puede ser un asistente rapidísimo, pero no reemplaza el tener que chequear, validar, confirmar con fuentes fiables. Es un cambio de chip, no consumir pasivamente, sino auditar activamente. Qué importante eso. La máquina sugiere, pero la persona es responsable. Y tiene que verificar. Y eso nos lleva al tercero, valor añadido. ¿Cómo se define o se mide eso que el estudiante debe aportar sobre lo que hizo la IA? El valor añadido es quizás el más complejo de evaluar, pero es esencial para que la IA sea un apoyo y no una muleta que impida aprender. Se refiere a que el trabajo final no puede ser simplemente lo que escupió la máquina. El estudiante tiene que ir más allá. ¿Y cómo? Aportando su análisis crítico, conectando con otras fuentes, dando su perspectiva personal, su voz única. Conectando ideas de forma original, aplicando el contenido a un contexto específico. Por ejemplo, si pides un ensayo sobre cambio climático, la IA te puede dar un resumen de hechos. Bien, el valor añadido del estudiante sería analizar críticamente esos hechos, proponer soluciones basadas en su investigación, conectar el problema con su realidad local, o defender una postura propia, bien argumentada. Entiendo. Se trata de demostrar que interactuaste con la información, la procesaste, construiste algo propio encima. La IA te da el mármol, digamos, pero el estudiante tiene que ser el escultor. Transparencia para decir qué usaste. Verificación para asegurar que sea cierto. Y valor añadido para mostrar tu propio pensamiento. 3 pilares sólidos para un marco ético. Ahora, llevar esto del papel al aula necesita pasos prácticos. El material insiste mucho en tener una política explícita sobre IA en cada curso. No dejarlo en el aire, sino definir las reglas del juego claras desde el inicio, idealmente en el programa, en el sílabus. Exactamente. La claridad acá es fundamental, para evitar malos entendidos, para que todos sepan a qué atenerse. Y el material es útil porque no solo dice tengan una política, sino que da como 3 modelos posibles, para inspirarse, ¿no? A ver. Uno es el modelo restrictivo. Como suena, es el más cauto. La regla es: no se usa IA generativa salvo que el profe dé permiso explícito para algo muy puntual. Prioriza el control, puede servir para evaluar habilidades muy básicas que la IA haría sola. El segundo, que parece el más recomendado en general, es el modelo transparente. Este permite usar IA, pero con la condición sí o sí de la transparencia que hablamos, decir qué herramienta y cómo se usó. El equilibrio. Intenta eso, sí, equilibrar acceso a la tecnología con responsabilidad. Si pensamos en preparar para el futuro, este parece el más alineado, ¿no? Sin perder los principios académicos. Y el tercero es el modelo proactivo. Este va más allá. No solo la permite, la integra activamente. Se diseñan tareas donde se pide usar IA y se evalúa cómo el estudiante la usa. Con crítica, con ética, eficazmente. Por ejemplo, comparar y criticar las respuestas de 2 IAs distintas sobre un tema complejo. Qué buenos esos modelos como referencia. Y acá es donde se pone realmente interesante. El material no solo sugiere elegir un modelo, sino ser súper específico en cómo implementar la transparencia. Recomienda decir qué estilo de cita usar, menciona APA, MLA, los formatos estándar, e incluso, ojo con esto, sugiere pedir que se incluya el prompt, o sea, la instrucción exacta que se le dio a la máquina. Eso sí que es transparencia al detalle. Sí, pedir el prompt puede ser increíblemente útil. Le permite al docente ver no solo que se usó IA, sino cómo se usó. ¿Fue un pedido simple, vago, o fue un prompt complejo, bien pensado, que muestra que entendió el tema? Analizar el prompt da pistas del proceso mental del estudiante, de su compromiso, de su habilidad para hablar con la tecnología. Claro. No es solo transparencia,
Es una ventana al proceso de aprendizaje. Tiene toda la lógica. Ver el prompt es casi como ver el borrador o el esquema previo de un trabajo clásico. Ahora, tenemos los principios, la idea de una política clara, pero la pregunta del millón para muchos docentes será, ¿y cómo enseño esto? ¿Cómo llevo la ética y el uso crítico de la IA a actividades concretas en clase? El material da ideas sobre eso también, ¿verdad? Sí, y propone estrategias bien prácticas para desarrollar justo esas habilidades de auditoría y uso crítico. Una que me parece muy potente es la que llama el desafío de la auditoría. La dinámica es simple pero funciona. Primero, pedís al estudiante que use IA para generar un texto sobre un tema de la clase. Un resumen, un argumento, lo que sea. Pero, y acá está la clave, la tarea principal no es entregar eso así como está. La segunda parte, la importante, es que el estudiante tiene que auditar ese resultado. ¿Auditar? ¿Qué sería exactamente? Implica revisar a fondo, buscar errores de información, verificar cada dato o fuente que la IA haya puesto. Recordemos las alucinaciones. Mejorar la redacción para que sea más clara, precisa, con estilo propio, menos robótica. Ajá. Añadir análisis personal, asegurarse de que responde bien a lo que se pidió. En resumen, es tratar el texto de la IA como un primer borrador avanzado, pero potencialmente lleno de errores, que necesita una revisión humana experta. Me gusta. Cambia el rol del estudiante, de usuario pasivo a evaluador crítico de la tecnología. Casi un control de calidad. ¿Mencionaste que había otra estrategia? Sí, otra que complementa bien se enfoca en lo que llama el prompt como objeto de aprendizaje. La idea central es dedicar tiempo a enseñar explícitamente que la IA no es magia. La calidad del resultado depende directamente de la calidad de la instrucción, del prompt. Hay que aprender a comunicarse bien con la máquina. Ah, la famosa ingeniería de prompts, el arte de preguntar bien para obtener buenas respuestas. Exactamente eso. Y el material lo ilustra clarísimo. Compara la diferencia enorme entre un prompt vago como «Háblame de la Revolución Francesa», frente a uno mucho más elaborado. Actúa como historiador experto. Escribe un diálogo de 500 palabras entre un aristócrata y un sans-culotte en París, 1790. Refleja sus diferentes perspectivas sobre las causas de la revolución y sus miedos o esperanzas. Menciona al menos 3 figuras o eventos clave: Bastilla, Necker, Marat. Usa un tono condescendiente para el aristócrata y apasionado pero cauto para el sans-culotte. ¡Wow! La diferencia es abismal. Claramente. El segundo prompt guía a la IA a un resultado mucho más rico, útil, alineado con un objetivo de aprendizaje. Enseñar a hacer estos prompts detallados es una habilidad metacognitiva. Te obliga a pensar claro qué quieres antes de pedirlo. Es fascinante cómo cambia el foco. No es solo usar IA, es aprender a conversar con ella de forma inteligente, dirigida. Requiere pensar y planificar de una manera que quizás no asociábamos al principio con estas herramientas. Y para que todo esto funcione, principios, políticas, estrategias, el material resalta algo final que es crucial: la conversación abierta en clase. Recomienda dedicar tiempo, sobre todo al inicio del curso, para hablar directamente sobre IA. ¿Qué es? ¿Cómo funciona a grandes rasgos? Sin volverse demasiado técnico. Pero también, y esto es clave para el pensamiento crítico, reflexionar sobre sus orígenes, quién las desarrolla, con qué datos se entrenan, qué sesgos pueden tener esos datos. Por ejemplo, perspectivas culturales o socioeconómicas que falten. Importante eso. Y por supuesto, explicar y discutir la política específica de uso de IA de esa clase. Ese diálogo inicial crea la cultura de uso consciente, crítico y ético. No es solo poner reglas, es construir entendimiento juntos. Entonces, tratando de resumir la perspectiva que exploramos hoy de EdTech Talks en español, el mensaje principal parece ser: hay que recalibrar la mirada sobre la IA en educación. En vez de verla solo como amenaza o problema, invitar a verla como una oportunidad pedagógica muy potente. Una oportunidad para enseñar y evaluar competencias que son, súper necesarias hoy y para el futuro. Saber discernir información, auditoría, actuar con responsabilidad digital ética y formular buenas preguntas, ingeniería de prompts. Es preparar para la realidad, no para un pasado que ya no existe. Precisamente. Y si hubiera que sacar un primer paso práctico, concreto, para los docentes que están pensando cómo encarar esto, el consejo que más se repite en el material es empezar por ahí. Definir y comunicar una política clara. Sentarse a pensar,
¿Qué modelo, restrictivo, transparente, proactivo, va mejor con mis objetivos y mi contexto? Y una vez decidido, comunicarlo explícitamente, detallado y desde el principio a los estudiantes, que quede en el sílabus, por ejemplo. Solo el acto de definirlo y comunicarlo ya es un gran paso. Exacto, hacia una gestión proactiva. Un dato interesante sobre nuestra fuente. El material original de EdTech Talks en español mencionaba que su siguiente tema sería la accesibilidad digital. Muestra una línea de interés en cómo la tecnología afecta a distintas áreas de la educación y la equidad. Y para cerrar, quizás una reflexión que queda flotando después de todo esto y que nos deja pensando a futuro. Hablamos mucho de verificar, de transparencia, de valor añadido, pero mientras la IA siga avanzando tan rápido, volviéndose capaz de generar textos más complejos, creativos, personalizados, incluso con tonos específicos, ¿cómo va a evolucionar nuestra definición de valor añadido humano? ¿Dónde va a estar la originalidad, el pensamiento crítico profundo, cuando la máquina puede imitar también tantas cosas de la producción intelectual? No hay respuestas fáciles, ¿no? Pero es la pregunta fundamental que nos plantea este nuevo capítulo entre tecnología y aprendizaje.